Buen día, estimados estudiantes. Continuando con nuestros temas sobre las pruebas de significancia estadística, hoy vamos a hablar de la prueba Z para comparación de proporciones, que es una prueba que se utiliza mucho también en investigación en ciencias de la salud y su aplicación es bastante sencilla. Esta prueba es un método aproximado al exacto y se basa en la distribución Z clásica que ya vimos en una clase anterior, donde se comparan las proporciones correspondientes de dos grupos independientes. Recuerden también lo que es una proporción. Era un subconjunto dentro del conjunto de un conjunto total de observaciones. Se basa en una aproximación normal a de la distribución binomial y se desea comparar dos proporciones P1 y P2 que observadas en dos grupos independientes de tamaño N1 y N2 respectivamente. Esta prueba se puede utilizar cuando los tamaños muestrales N1 y N2 son grandes o son suficientemente grandes para poder aplicar el teorema central del límite, con lo cual se obtienen los límites de confianza que también vimos en una clase previa. En esta prueba se utiliza la distribución normal como una aproximación de la solución exacta de intervalos de confianza para proporciones. Es adecuada siempre que n sea mayor o igual a 30 observaciones y las frecuencias absolutas y las esperadas sean mayores a 4. Ya vamos a ver un poco más en detalle que estamos hablando acerca de esto. El estadístico de contraste que utilizamos o que calculamos para hacer nuestra comparación de proporciones, en este caso es Z. Ese Z viene dado entonces por la diferencia de las proporciones P1 menos P2 entre el error estándar de la diferencia de esas proporciones. Esto a su vez es igual a la diferencia de las proporciones entre la raíz cuadrada de la proporción 1 por su complemento más la proporción 2 por su complemento en cada uno dividido por el tamaño de la población. Recuerden que si nosotros decimos que la proporción 1 más el complemento es igual a 1, que es digamos que la máxima proporción que se pudiera utilizar. Entonces por ello es que la diferencia de la proporción menos 1 nos da el complemento. En cada caso entonces tenemos la diferencia de la proporción en 1 y la diferencia de la proporción en 2, o el complemento de 2 y el complemento de 1. El error estándar de la diferencia entonces es igual a la raíz cuadrada de la proporción 1 por su complemento entre la población o el número de observaciones para, para esa misma muestra, más la proporción 2 por su complemento entre el número de observaciones para esa muestra. Mientras que los intervalos de confianza de la diferencia serían igual a la diferencia de las proporciones más menos el valor de z en función de el error alfa que se está utilizando para la comparación por el error estándar de la diferencia. Veamos entonces acá con un ejemplo, vamos a tratar de explicar cómo calcularíamos nosotros esa z para obtener el valor de la diferencia que estamos observando. En un estudio sobre el uso de prednisona en el tratamiento de pacientes renales se utilizaron 72 pacientes en 19 hospitales. De 34 pacientes tratados con prednisona, solo uno sufrió insuficiencia renal. Sin embargo, de los 38 pacientes que recibieron placebo, se produjo insuficiencia renal en 10 de ellos. Entonces, bueno, vamos a ver, ¿verdad? Vamos a calcular las proporciones y vamos entonces a obtener el valor de z para esa diferencia de proporciones. Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular esas proporciones. Entonces los que fueron tratados, el grupo que fue tratado con prednisona, 1 presentó insuficiencia renal y 33 no presentaron insuficiencia renal, para un total de 34. Entonces aquí calculamos la proporción, que sería 1 entre el total. 1 entre 34 nos da 0,03. En el caso del grupo placebo o que recibió placebo como tratamiento, 10 pacientes presentaron insuficiencia renal, 28 no, de un total de 38. Igual 10 entre 38 nos da que es 0,26. Mientras que la total sería 11 pacientes que presentaron insuficiencia renal entre 72 y nos da 0,15. La proporción total de pacientes con insuficiencia renal en toda la muestra, que fueron un total de 72 pacientes.
Luego que hemos calculado las proporciones, obtenemos entonces la diferencia de la proporción. Proporción 1 sería 0,03, que es el grupo que fue tratado con prednisona, menos 0,26, que es la proporción del grupo que no fue tratado con prednisona. Nos da menos 0,23. Con ese dato entonces calculamos el error estándar de la diferencia, ¿verdad? Y tenemos entonces que la proporción 1 fue 0,003 por su complemento, que sería 1 menos esa proporción, entre 34, que es el número de observaciones en ese primer grupo, más 0,26, que es la proporción de pacientes que presentaron insuficiencia renal en el grupo placebo, por el complemento, que es 1 menos 0,26 entre 38, que es el número de observaciones para ese grupo placebo. Bien, aplicamos acá las operaciones aritméticas que completen: 0,03 por 0,97, 0,26 por 0,74. Esto dividimos, sumamos, calculamos la raíz cuadrada y nos da que entonces el error estándar de la diferencia de proporciones nos da 0,076. Una vez que tenemos el error estándar, calculamos nuestros intervalos de confianza. En este caso, los intervalos de confianza es la diferencia de las proporciones más menos el error z, ¿verdad? El z para el alfa que hemos determinado, que en este caso es para un 95%, entonces el alfa es un 5%, por el error estándar de la diferencia. Entonces el intervalo de confianza de la diferencia con un nivel de confianza del 95% es igual a menos 0,23 más menos 1,96, que es el z para un 5%, ¿verdad? Del error alfa, por 0,076, que es el error estándar de la diferencia que acabamos de calcular. Eso nos da, una vez que multiplicamos 1,96 por 0,76, nos da 0,15. Entonces los intervalos de confianza son menos 0,23 menos 0,15 y nos da menos 0,38. Y el otro nos da menos 0,23 más 0,15 igual a menos 0,08. Y luego interpretamos los resultados. Entonces podemos tener un 95% de confianza en que la diferencia de tasas en los procesos, ¿verdad? En este caso en el desarrollo de insuficiencia renal como consecuencia del uso de prednisona está entre menos 38 y menos 8%. Como el cero no está contenido en este intervalo, eso significa o puede significar que las dos tasas son diferentes, es decir, hay diferencias estadísticamente significativas. ¿Por qué? Porque el cero no está dentro de esta diferencia de las tasas. Sin embargo, eso no lo tenemos aquí, vamos a determinarlo ahora. Entonces, como pudimos observar, en verdad tenemos una reducción del menos 23%, de esa diferencia que era del 0,23% negativo. Si lo multiplicamos por 100 nos da menos 23% a favor de los pacientes que utilizaron la prednisona, con un intervalo de confianza entre menos 38 y menos 8%. Puesto que ambos límites son negativos, ¿verdad? No pasan por cero, entonces se puede inferir además que la tasa de insuficiencia renal en pacientes que recibieron el fármaco es menor que en aquellos que no lo recibieron en al menos un 8%, que fue lo que se redujo. Ahora, como otro procedimiento que debemos hacer es contrastar las hipótesis, es decir, hacer el método de la prueba de hipótesis. Porque hasta ahora lo que hicimos fue determinar las diferencias y el intervalo de confianza para esa diferencia. Entonces, en este caso había una diferencia negativa a favor de los pacientes que utilizaban el fármaco. Ahora vamos a ver si esa diferencia que pudimos obtener en esa comparación de los dos grupos es estadísticamente significativa, que ya pudimos tener una primera acercamiento cuando decimos que al no pasar por cero, estimamos que pudiera ser estadísticamente significativa esa diferencia. Sin embargo, vamos a calcularlo. Entonces aquí deseamos comprobar si la diferencia es estadísticamente significativa para nuevamente un error alfa del 5%, es decir, una P menor a 0,05, debido a la presencia del medicamento. Y en ambos casos también debemos calcular los intervalos de confianza para la diferencia de proporciones. Entonces calculamos una proporción ponderada que tome en cuenta el peso de los tamaños muestrales. Así
estimamos la proporción común de la población P mediante el estimador conjunto. Recuerden entonces cuando estamos haciendo un cálculo ponderado, lo que estamos asumiendo es que estamos comparando ambos métodos, ambas proporciones, perdón. Para ello entonces utilizamos esta fórmula que tenemos acá, la proporción ponderada, que sería igual a las observaciones en la muestra 1 más las observaciones en la muestra 2, en este caso serían los pacientes que padecieron insuficiencia renal crónica, entre la muestra total, el número de observaciones en la muestra 1 más el número de observaciones en la muestra 2. El complemento de la proporción ponderada sería 1 menos la proporción ponderada. El error estándar de la diferencia sería igual a la raíz cuadrada de la proporción ponderada por su complemento, que a su vez está multiplicado por la sumatoria de los inversos de las muestras de ambas observaciones de ambos grupos. El contraste o el estadístico de contraste que vamos a calcular sería Z. En este caso vendría dado por la diferencia de las proporciones P1 menos P2 menos la proporción 1 y la proporción 2 en la población total. Como estamos partiendo de una muestra que decimos que se acerca a la normal o que es normal, evidentemente entonces su diferencia sería 0. Por ello la eliminamos acá. Mientras que ese valor Z pues es dividido, esa diferencia de proporciones es dividido por la proporción ponderada por su complemento por los inversos de la muestra. Entonces en definitiva el valor Z se calcula mediante esta fórmula que tenemos acá. La diferencia de la proporción 1 menos la proporción 2 por la proporción ponderada por su complemento, que a su vez está multiplicado por la sumatoria de los inversos de la muestra de cada uno de los grupos. Entonces, bueno, lo primero que debemos hacer en toda prueba en la que pretendemos contratar hipótesis es, bueno, plantear la hipótesis de trabajo. En este caso, la hipótesis nula es que ambos grupos son exactamente iguales, es decir, la proporción de pacientes que utilizan prednisona es igual a los que no utilizan prednisona en cuanto a la producción de insuficiencia renal. Mientras que la hipótesis alterna sería que son diferentes las proporciones del grupo de prednisona o del grupo sin prednisona. Dado que el objetivo es verificar si existe o no diferencias entre las proporciones entre ambos grupos independientes y el valor de n por x debe ser mayor o igual a 5 en ambos grupos, entonces podemos utilizar la prueba aproximada de Z para las proporciones de dos grupos independientes. Entonces decidimos, aquí lo que hacemos es tomar la decisión sobre qué tipo de prueba vamos a utilizar. Como se cumple con estos requisitos, utilizamos la prueba de Z, que es una prueba apropiada en función de los requisitos que tenemos. Es entonces lo que nosotros deberíamos hacer con nuestros datos. Si nosotros tenemos los datos de dos proporciones, vemos que se cumple los requisitos, que en este caso es que el número total de observaciones por la proporción sea mayor a 5, entonces podemos utilizar la prueba Z. Luego elegimos el grado de significancia estadística. Se utilizará una hipótesis estadística no direccional, es decir, de ambas colas. Recuerden que la campana de Gauss tiene dos colas hacia ambos extremos. Entonces, con un nivel de significancia estadística de alfa igual a 0,05, es decir, un error alfa del 5%. Entonces, cuando decimos que la hipótesis es no direccional, es porque estamos utilizando ambas colas, es decir, se puede conseguir hacia ambos lados de la campana de Gauss. Luego establecemos el valor Z crítico. El valor Z crítico, en este caso, que estamos trabajando con un error alfa del 5% o de un nivel de significancia del 0,05 para dos colas, se corresponde con 1,96. Eso lo podemos buscar en la tabla Z, que ahora vamos a hacer un vistazo por ahí de lo que estamos hablando. Luego calculamos el valor Z esperado, calculado, ¿verdad? Entonces tenemos que la proporción ponderada es igual a las observaciones del grupo 1 más las observaciones del grupo 2 entre la sumatoria de las muestras o del número de observaciones. En este caso teníamos en el primer grupo un paciente con insuficiencia renal entre 34 observaciones, mientras que en el grupo 2 teníamos 10 pacientes entre 38 observaciones. Entonces tenemos que la proporción sería 11 entre 72, es igual a 0,1527. Luego calculamos el complemento, que en este caso sería 1 menos
la proporción ponderada es 1 menos 0,1527 y nos da que el complemento es 0,8473. Posteriormente calculamos el error estándar de la diferencia. Entonces en este caso son las proporciones por su complemento entre los que a su vez está multiplicado por la sumatoria de los inversos de la población o del número total de observaciones. Sustituimos los valores, nos da, la proporción era 0,1527 por 0,8473 entre 1 que está multiplicado a su vez por 1 entre 34 más 1 entre 38. Hacemos primero esta sumatoria, la multiplicación, y entonces nos da que el error estándar de la diferencia es igual a 0,085 al aplicar desarrollar las operaciones aritméticas que tenemos ahí expresadas. Luego regresamos a la fórmula de z y entonces vamos a calcular el estadístico z. En este caso sería la proporción 1 menos la proporción 2 que calculamos allá arriba, la diferencia de esas proporciones entre la raíz cuadrada de la proporción ponderada por su complemento, que a su vez está multiplicada por la sumatoria de los inversos de las observaciones en cada uno de los grupos. Eso es igual, o lo que es lo mismo, el error estándar de la diferencia. Entonces z es igual a 0,03 menos 0,26 entre 0,85. Esto nos da entonces menos 0,23, que es la diferencia de las proporciones, entre 0,085, y nos da entonces que z es igual a menos 2,70. Ese vamos entonces a buscar en la tabla y vamos a obtener el valor crítico que nos va a permitir diferenciar si es estadísticamente significativa esa diferencia que observamos en ambas muestras. Venimos acá, recuerden entonces que tenemos el valor de z, en este caso es menos 2,7, y entonces estas columnas que están aquí significa el segundo decimal. En este caso es 0, entonces estamos acá y llegamos a 0,0034. Como este es para una sola cola, tenemos que multiplicarlo por 2, entonces nuestro valor de P va a ser 0,0068. ¿Qué concluimos entonces? Que el valor z calculado menos 2,70 es inferior al valor z crítico, que es menos 1,96, porque en este caso ha sido negativo, por lo que cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula. Es decir, no son iguales las proporciones de los pacientes que recibieron el medicamento a los que no lo recibieron o que recibieron el placebo. El valor P también correspondiente es de 0,068 menor a 0,05, que es el grado de significancia preestablecido, lo que significa entonces que las proporciones son diferentes. Entonces podemos decir que se observaron diferencias estadísticamente significativas en ambos grupos. Luego calculamos los intervalos de confianza del 95%, que volvemos otra vez a sustituir los valores en la ecuación que tenemos acá. Entonces la proporción 1 era 0,03, la proporción es 0,26, más menos 1,96, que es el valor de z, la raíz cuadrada de la proporción ponderada por el complemento ponderado, que además está multiplicado por los inversos de las observaciones en cada uno de los grupos. Aquí vamos haciendo las operaciones pertinentes, vamos resolviendo nuestras operaciones aritméticas y luego finalmente calculamos los valores de los intervalos de confianza. Y aquí tenemos entonces menos 0,23 más menos 0,1663. Entonces nos da que los intervalos de confianza del 95% es menos 0,3963 y menos 0,0637. Es decir, nos dio entonces una diferencia, esa diferencia es estadísticamente significativa y además sus intervalos de confianza nos dicen que está entre menos 0,06 y menos 0,3963. O lo que es igual, los intervalos de confianza están en menos 39,63% y menos 6,37%. Nuevamente el 0 no cae acá, lo que confirma que sí, que las diferencias son estadísticamente significativas para ese 23% negativo que vemos calculado como diferencia en el tratamiento de los pacientes que recibieron, en la producción de
la insuficiencia renal en los pacientes que habían recibido prednisona como tratamiento de elección. Bien, muchas gracias por su atención y continuamos en la próxima clase.